buenos días, amigos de Aprendiendo a Vivir. Yo feliz de estar como cada mañana junto a ustedes, sí, a ustedes que nos siguen tanto en cada rinconcito de República Dominicana como en el mundo entero. Hoy nosotros vamos a tener nuestra reflexión, pero aparte de nuestra reflexión, vamos a hablar acerca de cuál es el rol de los padres en la crianza de los hijos. ¿Qué pasa cuando ese padre está presente? ¿Qué pasa cuando ese padre está ausente? ¿Qué rol juegan los padres en los hijos? ¿Cómo afectan positivo o negativamente? Y para eso nos va a acompañar el doctor Antonio Ruiz, psicólogo, especialista en terapia familiar y terapia sexual. Y nos va a hablar acerca de cuál es ese rol, cómo afecta el rol de los padres en la crianza de los hijos. Pero antes que nada, vamos a la reflexión de Aprendiendo a Vivir. Esta es la historia de dos hombres que iban caminando por el campo. Al acercarse a un río, se encontraron con una mujer que quería cruzar al otro lado, pero que no sabía cómo hacerlo, ya que no había ningún puente. El primer hombre se ofreció amablemente: si quieres, podemos llevarte en los brazos hasta el otro lado del río. Y ella aceptó, agradecida con su ayuda. Así que los dos hombres entrelazaron sus manos, la levantaron y la llevaron hasta el otro lado del río. Después de seguir sus caminos, uno de ellos de pronto se quejó amargamente: mi ropa está toda sucia de barro por haber cruzado a esa mujer. La espalda me duele y me siento muy cansado. El otro hombre simplemente sonrió y asintió su cabeza. Más adelante, el segundo hombre se quejó nuevamente: ya no puedo seguir adelante, me duele todo, todavía siento el esfuerzo. El primer hombre miró a su compañero, que ya estaba en el suelo quejándose, y le dijo: ¿te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? La espalda te duele porque todavía estás llevando a la mujer en tus brazos, pero yo la bajé apenas cruzamos el río. La moraleja de esta historia nos dice que así es como nosotros somos. Llevamos las cargas del pasado sobre nuestros hombros. Esa reflexión que acabamos de escuchar nos dice de cómo a algunas gente le pasa la misma cosa y hay uno que lleva esa carga permanentemente en sus hombros, no sueltan. Esa gente que dice: yo soy muy orgullosa, yo soy muy rencorista o rencoroso. Óigame, cuando usted dice eso, usted está llevando una gran carga en su espalda y quien se está enfermando es usted, porque a veces pasan las cosas. Vamos a poner, esta moraleja es de una mujer que cruzaron del río, pero cuántas cosas no han pasado en nuestras vidas que nos hirieron, que nos lastimaron, que nos sentimos mal. Y seguimos cargando esa carga, no la soltamos. ¿Y quién se enferma? No es el que lo cargó, porque la señora que le dejaron en el río, o quien nos hizo un daño, quien nos hizo algo malo, tal vez ni siquiera se acuerda de que hizo eso y está viviendo su vida feliz, libre y como si nada hubiese pasado. Sin embargo, uno que carga, que sigue cargando, que sigue con las deudas de rencor, de resentimiento, con dolor, eso es lo que va corroyendo a uno por dentro. Y en la medida que corroe a uno por dentro, va uno enfermándose, va uno sintiéndose adolorido como se sentía el hombre del cuento, porque no soltó. ¿Está usted en cuál situación? En la que dejó a la mujer a la orilla del río y siguió caminando libremente, sin dolor y sin angustia, o el que está cargando la mujer a pesar de que la dejó en el río y se está sintiendo adolorido con el cuerpo que ya no puede más. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Cuál está haciendo usted en su vida con las cosas que le han hecho,
¿Cuánta gente tiene rencor, resentimiento por algo que pasó hace 20 años y eso no lo ha dejado disfrutar durante esos 20 años del aquí, del ahora, del presente, del día a día, del gozo? ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas vemos que cuando tienen situación comienzan a sacar cosas que pasaron hace mucho tiempo? Entonces, es tiempo de que usted se siente donde quiera que usted esté y piense, ¿cuál de los dos hombres yo soy? No importa si usted es hombre o mujer, porque eso es una metáfora. Usted puede decir cuál de la mujer soy o cuál de los hombres soy. El que sigue cargando el rencor, el resentimiento, el odio, la ira, el dolor, o el que dejó eso en la orilla del río y está libre, está amando la vida, disfrutando de la vida. Nosotros aquí decimos que escogemos y elegimos, que hoy es el mejor de nuestra vida en orden divino y en perfecta armonía. Y cuando estamos en orden divino y en perfecta armonía, nosotros perdonamos y soltamos, porque sabemos que quienes nos liberamos somos nosotros mismos. La gente no quiere perdonar porque piensa que si yo te perdono a ti, te hago libre a ti. No sabes que cuando yo te perdono a ti, quien se libera soy yo. Porque si yo tengo una deuda de rencor, resentimiento, quien está tomando el veneno, quien se está enfermando por dentro y corroyendo por dentro, como si fuera una madera con polilla, es uno. Pero todo depende de qué usted quiera hacer. Dejar la mujer a la orilla del río o seguir con ella cargada. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Y si está haciendo eso, hoy usted tiene ese cheque de 24 horas para utilizarlo. ¿Y cómo usted lo quiere utilizar? ¿Siguiendo cargando a esa mujer o dejándola a la orilla del río y liberándose usted? Usted elige cómo usted va a escribir esa página en blanco. Ese cheque de 24 horas, esas 24 horas la vamos a emplear gozando y disfrutando de lo que tenemos alrededor, o lo vamos a emplear llenándonos de resentimiento y de dolor por cosas que ya pasaron. Eso depende de usted. Quédese ahí con nosotros que regresamos en el rol de los padres en la crianza de los hijos con el doctor Antonio Ruiz. Aquí estamos hablando acerca del rol de los padres en la crianza de los hijos con el doctor Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. Qué bueno tenerte aquí de nuevo con nosotros. Hola, Nancy. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Sí, pero estaba medio perdidito. Yo sé que tú estás muy ocupado en la universidad y con toda esa gente que están dentro del área de la psicología y de la maestría de terapia sexual y todas esas cosas, pero también tiene que dar un calorcito aprendiendo a vivir de vez en cuando. Por supuesto. Ajá. Mira, Antonio, ¿cuál es el rol que tienen los padres en la crianza de los hijos? Ok, ojalá fuera tan fácil decirlo como si fuera el título o el titular de una noticia, pero no es tan sencillo. Permíteme irme un poquito más atrás en la historia evolutiva del ser humano. Cuando hablo de la historia evolutiva me refiero al momento cuando empezamos a tener vida sexual activa, que usualmente, según nuestras estadísticas, las estadísticas internacionales, suele suceder antes de los 15 años. A veces tan temprano como a los 10, a veces un poquito menos temprano como a los 13, que por ahí más o menos es la edad consensuada. Y definitivamente empezamos a tener vida sexual muchas veces sin la madurez, sin la conciencia y sin el conocimiento adecuado, sobre todo de las consecuencias que pueden traer las relaciones sexuales, que básicamente son dos. Paternidad, maternidad a una edad en la cual no estamos preparados para asumirla, ni tenemos la madurez, ni la autonomía o independencia económica, o infecciones de transmisión sexual, o las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es muy complicado. Entonces, en este sentido, lo ideal es que eduquemos a los jóvenes, eduquemos a la familia, para que sepan que desde que empezamos a tener vida sexual, independientemente de la edad de inicio, siempre y cuando sean relaciones sexuales consensuadas, que estemos de acuerdo, es entender que muchas veces queremos tener vida sexual por el placer, por el disfrute, por el gozo, no necesariamente porque queremos ser padres o madres, aunque el propósito
del diseño de las relaciones sexuales es precisamente perpetuar la especie, la procreación, que las mujeres queden embarazadas. Y en ese sentido, no siempre que las personas tienen relaciones sexuales o quieren tener sexo, no siempre lo quieren hacer porque quieren ser padres o porque quieren ser madres. Entonces, debemos empezar como a educar para que los jóvenes empiecen a tomar conciencia de eso y que se preparen, que se planifiquen para lo que es la maternidad y lo que es la paternidad. Un hijo debe ser concebido como un proyecto, así como yo veo el proyecto de profesionalizarme, de hacer una especialidad, de comprar una casa, de comprar un carro, así también debemos programar y prepararnos para el proceso de la paternidad, para el proceso de invitar a esa alma, a ese ángel del cielo, a que se convierta en un hijo de nosotros aquí en la tierra. Sí, tú sabes, Antonio, que lamentablemente aquí la gente le dice, cuando uno le pregunta, ¿qué te decían en tu casa? Que me cuidara. Pero ¿de qué se va a cuidar? O sea, es responsabilidad de los padres decirle la consecuencia, lo que está pasando, los cambios que hay en el cuerpo de ese jovencito, que a veces comienza muy temprano, porque cada vez más las hembritas están desarrollando con más precoz, o sea, más temprano. Y no meterle miedo, como hay gente que le dicen que eso es malo, que todas esas cosas, pero sí crearle la conciencia y la responsabilidad de su cuerpo, porque ahora mismo todo lo que tú oyes en la televisión, en la radio, los discos, todo es erotizando todo y haciendo una sobredimensión de la sexualidad en un joven que no tiene la madurez y no tiene la educación sexual. Pero tiene las hormonas que lo lleva a millón. Ah, pero si se lleva de la hormona, se acá, Sí, pero, abarre sí. con el pueblo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra en una relación sexual, a veces hay heridas emocionales muy fuertes, porque tal vez esa muchacha se entrega a él pensando que va a ser el hombre de su vida, y el muchachito tal vez lo que está es experimentando un experimento más en su vida. Claro, Ajá. claro, mira. Realmente es esto de la paternidad o la maternidad responsable debe ser un asunto de todos, la sociedad, que a las instituciones educativas, que la familia, que los profesionales de la conducta, que el Colegio de Psicólogos, que la Sociedad Dominicana de Sexología, que la Sociedad Dominicana de Pediatría, que los ginecólogos, que los urólogos. Debemos abocarnos a una campaña educativa. Es verdad que hay un problema con el tema del sexo, la sexualidad, porque hay tantos mitos, tantas falsas creencias y tantos tabúes o prohibiciones alrededor del tema, acompañados de una gran vergüenza. Fíjate que podemos hablar de política, podemos hablar de pelota, podemos hablar de religión, podemos tener diferencias, peleamos por eso, de manera pública, pero cuando se trata de sexo, de manera pública o en un grupo, generalmente cuando hablamos de sexo se reduce a hacer chistes sexuales o de doble sentido y nos reímos de eso y ya. Pero esos chistes no necesariamente están enfocados en ese contexto de conversación a provocar conciencia sobre la educación sexual, sobre la responsabilidad de la sexualidad. Entonces, desde hace muchos años nos acompaña este estigma asociado a la sexualidad de que muchos padres pretenden disciplinar a sus hijos, controlar a sus hijos diciéndole no, no inicies, no, no hasta que te cases, no, siempre con un no, y asumen que eso es suficiente, pero también debemos entender que estos padres probablemente no tengan los conocimientos adecuados y no hayan desarrollado las herramientas comunicacionales adecuadas para realmente educar a sus hijos. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando un adulto le dice a un niño, tú tienes que ser un niño bueno. Desde la dimensión del adulto, el adulto sabe que es ser un niño bueno, pero desde la vivencia del niño, que ese niño no tenga una capacidad gramatical, un contenido en léxico, un conocimiento en muchas palabras, muchos significados, para saber qué es ser un niño bueno. Tú sabes que tenemos un cuento muy bueno y eso fue verdad. Le dijeron a Víctor Miguel que él tenía que ser un niño bueno y le dice el tía Patricia, ¿y qué es ser un niño bueno? Claro. Porque él no sabía lo que era un niño bueno. Claro. Entonces tuvieron que explicarle que hiciera cosas como tenía que hacer y todo, pero nada más le decían que tenía que ser un niño bueno. Como la gente dice, cuídate, pero ¿de qué se va a cuidar si no sabe de qué cuidarse? A veces como adultos hablamos a los niños como si fueran adultos
y la mayoría de las veces los niños no nos entienden, pero asumimos que como le dijimos, él debe saber o ella debe saber. Entonces, el niño crece sin saber realmente y los padres se confían que como dijeron que no, el niño va a obedecer. Pero con el tema de la sexualidad, recuerden que a través del sexo, las relaciones sexuales, que la vida se manifiesta. Y el sexo está diseñado, las relaciones sexuales están diseñadas para que las mujeres se embaracen y para que los seres humanos puedan seguir siendo seres humanos, es decir, para que la tierra pueda seguir siendo poblada, para que la especie permanezca, se perpetúe. Entonces, en ese sentido, no basta con decirle a los hijos, no inicies, no tengas sexo, ten mucho cuidado, no dejes que te toquen aquí o no sueltes por allí. Hay que acompañar más, hay que dar más información y hay que generar confianza. Porque cuando un joven, un adolescente, en su mente tiene la curiosidad, tiene la decisión, tiene el deseo y tiene las hormonas revolteadas que lo están empujando a curiosear o tener vivencias sexuales, a la hora que papá le diga tajantemente no, porque simplemente es no, o mamá le diga no, porque simplemente es no, mire por encima de la cabeza de mamá, de papá, del cura, del pastor, del profesor, del amigo y del enemigo, va a tener la vida sexual. Porque por un lado, papá y mamá le dicen que no, pero por otro lado, dice que sí, que goza lo que hay que hay que estar, que si tú no estás en eso, está out, que no está en la moda. Y que con decir cuídate no es suficiente, con decir allá tú sí lo hacen tampoco es suficiente. Tenemos que ayudar a que los hijos tengan conciencia. Entonces, uno de los primeros roles de los padres es ayudar a que los hijos tomen conciencia real de lo que entendemos y de lo que sabemos ya por experiencia, por siglos vividos, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que de una otra forma del bien y del mal en sentido general. Que también vemos hoy día cómo estos valores están cambiando y cómo muchas personas consideran que se están invirtiendo este rol en la sociedad. Entonces, primer rol, no primer rol porque sea el prioritario, sino por irlo enlistando, ser educadores más allá de los profesores, ser educadores de la vida, de la conciencia, de lo moral, de lo ético, de lo correcto y de lo incorrecto. Y estar ahí para apoyar a los hijos en el sentido de que le den chance a que los hijos puedan tomar sus decisiones y equivocarse. Claro, cuando el equívoco en su experiencia de adultos sepan que va a ser catastrófico, obviamente, sean un poquito más firmes en encauzar. Segundo rol de los padres deben ser acompañantes de sus hijos, deben ser como un canal, como los canales de riego en los sembradíos, en la agricultura. El papel del canal de riego es encauzar el agua para que llegue donde debe llegar, no represarlo, no frenarlo, no reprimirlo. Los padres no deben ser como un muro de contención que eviten el crecimiento y la expansión de sus hijos, pero deben ser como un canal de riego para que esta expansión y este crecimiento de los hijos se encamine por, como decía mi abuelo, por el surco, por el carril o por el camino adecuado que lo ayude a crecer, lo ayude a madurar, lo ayude a ser una persona de bien, que de una otra forma es todo lo que las personas, los adultos y los padres desean que sean sus hijos, seres humanos de bien. Sí, tú sabes, Antonio, que eso es muy importante, porque cuando uno comienza desde chiquito a tener dirección y guía con los hijos, después de grande uno lo puede seguir guiando, porque veo muchos padres que cuando los hijos están adolescentes se le van de la mano y no saben qué hacer, y yo le digo, porque no lo hicieron cuando estaban niños. Por una sencilla razón, de que los padres consideran que los hijos son como si fueran unos cachorritos que deben siempre obedecer cuando dicen sí o cuando dicen no. Los padres deben enseñar a los hijos a vivir la libertad, pero en función a la responsabilidad en cuanto a las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. Pero estar ahí también para hacerle ver, mira, esta decisión que estás tomando, por el tamaño que tú tienes, quizás no veas más allá en el horizonte y no puedes ver lo que yo estoy viendo, pero si sigues ese camino, vas a chocar contra la pared y te va, como decimos, desguabinar, literalmente. Entonces, los padres deben ser acompañantes en ese proceso. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando del rol de los padres en la crianza de los hijos. Pueden llamarnos a los estudios, que los teléfonos están en pantalla, para hacer cualquier pregunta y exponer cualquier cosa que ustedes quieran. Quédense ahí con nosotros que regresamos en un momentito.
Aquí estamos con el doctor Antonio Ruiz hablando acerca de los roles de los padres en la crianza de los hijos. Antonio, nos quedamos en que es importante que los padres hablen con los hijos, pero no decirle pórtate bien, sino que ellos tengan su responsabilidad y que sepan cuáles son las consecuencias de esa responsabilidad. Claro, los padres tienen que aprender a ser educadores, tienen que aprender a ser acompañantes, compañeros. Tienen, ojalá que además de padres, puedan conquistar a los hijos para convertirlos en una especie de mejores amigos, pero no pueden dejar de ser padres para ser mejores amigos. Y tienen que aprender a convivir con la realidad de que los hijos no son una fotocopia de sí, no son una mascota, no son el perrito que le dice siéntate ahí y el niño tiene que sentarse, o ve y báñate y tiene que bañarse. Sí tenemos que disciplinarlo, sí tenemos que enseñarle las reglas de la casa, eso es importante, que en el sistema, en la familia, en el hogar, hayan reglas claras y definidas y que cada cual entienda cuáles son las funciones y las responsabilidades que les tocan. Porque es muy confuso estar en un lugar donde tú no estés claro de qué es lo que hay que hacer, cómo es que se hace, a quién le toca, a quién no le toca, y que indistintamente pues lo hace Juan o lo hace Juana, por decir nombres. Entonces, los padres tienen que entender que los hijos en un momento de la vida o desde pequeños van a empezar a buscar un proceso de individuación, de buscar su propia identidad, y en ese de descubrir su propia identidad se van a ir separando emocionalmente de papá y mamá, porque hasta cierto sentido los niños, hasta cierta edad, los niños son una fotocopia de papá y mamá. El niño pequeño quiere hacer lo que hace papá, y tú es muy gracioso ver esa etapa en los niños cuando las niñas se ponen los zapatos de mamá, los tacos, y tú la ves chancleteando con esos tacos. Se quiere poner el vestido de mamá, se quiere maquillar como se maquilla mamá. Los niños quieren afeitarse como se afeita papá, quiere comer en el puesto de papá, quiere comer en el plato y con los tenedores de papá, y quiere ponerse los zapatos de papá también. Sí, y no solamente eso, sino que preguntan cuándo le va a salir barba, igual que También, papá. claro. Entonces es algo muy gracioso y genera mucho apego, pero a veces genera un apego que no es tan positivo, porque los padres esperan que los hijos sigan siendo como una postalita, una fotocopia de ellos de por vida. Pero cuando los hijos empiezan a entrar en la adolescencia, se marca más este proceso de individuación, de empezar a ir desarrollando su propia identidad, su propio ser, y en ese desarrollo de su propio ser se van distanciando de muchas de las conductas conocidas y tradicionales, empiezan a ser como diferentes, y eso choca, y a veces genera mucho enojo en los padres porque los padres no están esperando esto y toman todos estos cambios como si fueran malcriadezas o rebeldía de los hijos. Y no necesariamente lo hacen porque son rebeldes o porque son malcriados, simplemente se están diferenciando, está desarrollándose su propia personalidad, su propia forma de ser. Y antes eran sumisos para ir todos los domingos a misa, por decir algo, o eran sumisos para ir todos los domingos donde la tía Margarita, pero resulta que nunca les fue simpático ir los domingos a misa o ir los domingos donde la tía Margarita, y entonces donde aprenden a decir no. Solo que los hijos por inmadurez muchas veces dicen este no discutiendo, peleando y muchas veces faltando respeto a los padres. Y los padres, por entrar en esta dinámica, entonces entienden que los hijos son rebeldes, son malcriados, discuten con los hijos y empieza esta guerra titánica que dura años y años, y a veces toda la vida familiar. A veces se dan distanciamientos importantes que causan mucho dolor en la familia, simplemente porque no se logra identificar que es un proceso de individuación. Y en este proceso de individuación, los padres deben estar al lado de los hijos como una especie de asesores, como una especie de coaches, como hacen los coaches en la pelota. Están un poquito de lejos, pero siguen mirando el partido y de cuando en cuando intervienen. Mira, me parece que la jugada debería ser, me parece que la estrategia debería ser. Los padres deben aprender a confiar en que los hijos pueden asumir esta independencia y esta libertad, pero que no la confundamos con libertinaje, que no la confundamos con esas estrategias de manipular, de que tú no me dejas salir a la fiesta, de que mi compañera del colegio cumple 15 años, porque eso no es libertad y eso no es individuación, esos son mecanismos de manipulación. Y la individuación no es que a partir de ahora yo voy a salir todas las veces que me dé la gana, para donde me dé la gana, porque me dio la gana. No se trata de eso. Los padres deben seguir en esa etapa, sirviendo como, por un lado, canal
para encauzar este desbordamiento de esta personalidad en formación y en expansión, y al mismo tiempo servir un poquito de freno, porque en esa etapa los jóvenes entienden que el mundo es algo chiquito, que el mundo es algo pequeño, que el mundo es algo sencillo, y que ellos simple y sencillamente pueden resolver todas las cosas del mundo siempre y cuando sea a su favor. Y en ese sentido, por no tener madurez, por no tener experiencia, suelen ser muy imprudentes. Y esta imprudencia debemos ponerle un poco de freno y encauzarla. Y es la etapa donde muchas veces vemos que a los padres, sobre todo cuando tienen facilidades y holgadez económica, pues hacen regalos a veces que no son adecuados. Regalan un carro, regalan un motor, regalan un four-wheel de esas cosas, y los muchachos entonces se sienten dueños del mundo de una manera inadecuada, de una manera inmadura, y a veces en su imprudencia cometen un accidente que le cuesta la vida. Y hemos visto eso año tras año, vemos casos así. Sí, y son casos muy dolorosos porque ya no hay vuelta atrás. Pero, Antonio, con respecto a eso, a esa individualización de los jóvenes, si los padres saben que es un proceso normal, como cualquier otro, que es una etapa del crecimiento, más que verlo como una lucha de poder y yo imponer lo que yo quiero, puede hacer lo que tú estás diciendo, canalizarlo de una forma adecuada para que eso no se sienta tan mal, no haya tanto choque entre los padres Lo y que el pasa es que adolescente. los padres probablemente no lo sepan, Nancy, y generalmente cuando esto empieza a suceder con los adolescentes, empieza a suceder de una forma inadecuada, porque empiezan a los adolescentes con mucho ímpetu a decir no, y muchas veces de una forma que puede percibirse como irrespetuosa. Y por eso los padres entonces entienden que de repente este muchacho, esta muchacha ha cambiado mucho, se ha puesto muy mal criado, muy mal criada, no quiere hablar, se aísla, se encierra en su habitación o se la quiere pasar en el colegio el día entero con los amiguitos haciendo tareas, y ya de repente como que perdimos ese niño dócil o esa niña dócil que era de comérselo, a tener una persona totalmente extraña y diferente en la casa, que podemos percibir incluso hasta como una amenaza, porque no sabemos en qué momento nos sale con de atrás para adelante. Sí, y hay padres que le tienen miedo a los hijos, que ellos o sea, que los hijos se van tornando agresivos y llegan un momento de que se dan cuenta de que no tienen respeto por su padre y que ellos son los que mandan. Y se supone que siempre es el padre que debe de poner las reglas del juego porque es dueño de la casa. Y no decirle que cuando tú seas grande y trabajes, no. Decirle que por el hecho de traerlo al mundo, ellos te deben respeto y te deben de respetar y seguir tus reglas siempre y cuando estén dentro de tu casa. Porque he visto mucho, Antonio, de muchos padres que tienen los hijos más arriba del moño y no saben qué hacer. Claro, claro. Usualmente eso es una situación relacionada con estos elementos. Primero, que empiezan un proceso de vida sexual y empiezan a procrear sin tener conciencia, sin estar preparados y sin haber planificado hijos. Y lo segundo es porque desarrollan una dinámica familiar donde no hay reglas claras. Y a veces son familias donde el padre hace mucha ausencia o por trabajo o por cortes emocionales, porque se distancia de la pareja, discute mucho con la pareja. A veces en las parejas, cuando sucede un embarazo, no que se planifican para un embarazo, el embarazo y el hijo se convierte en un obstáculo muy grande para esa relación y a veces causa la ruptura de esa relación, lo cual no debería ser. Y en este sentido, también sabemos que los niños desde pequeños siempre están como desafiando, siempre están como retando lo que es la autoridad de papá. Y a veces lo vemos como muy gracioso cuando le decimos a un niño no y el niño dice sí y da el paso adelante para desafiar a papá. Pero no es porque el niño sea malcriado, porque el niño tiene que sentir seguridad, que puede confiar en que papá tiene la suficiente capacidad de ejercer su autoridad, porque es una forma como el niño se siente seguro y protegido. Sí, porque a veces los padres piensan que complaciendo al niño en todo son muy buenos padres, pero no saben que los padres tienen la responsabilidad de guiar De encauzar, y de exacto. poner reglas. Pero tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, Buenos días. gracias por su llamada. Gracias a ti, mi amor. Yo
Tengo una niña de 10 años. Ella me pregunta a mi mami, ¿cómo es que se hacen los bebés? Entonces yo no sé qué responderle porque todavía yo no le he hablado de eso. Pero ya ella sabe del periodo, que cuando le llegue, pero eso no sé. Gracias. Ok, lo ideal es que desde que los niños comiencen a preguntar, desde antes que comiencen a preguntar, debemos enseñarles cosas básicas de la sexualidad, de su cuerpo, de su genitalidad, de los nombres, que no deben dejarse tocar de ningún extraño y ni siquiera de familiares, a menos que sea una necesidad o alguna circunstancia que lo amerite. Y si la niña ya te está preguntando de cómo se hacen los bebés, pues explicarle cómo se hacen los bebés, qué es su vulva, qué es su vagina, qué es ella como mujer desde el punto de vista de la reproducción, cuál es su papel en el sentido de la reproducción. Y desde aquí debemos empezar a orientar las consecuencias de las relaciones sexuales, no prohibírselas, porque la prohibición a veces empuja a que se haga más rápido, sino darle información adecuada para que puedan ir elaborando sus propios juicios de valores y puedan valorar las consecuencias. Tenemos otra llamadita en línea. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, gracias por Buenos su días. llamada. Adelante. Sí, una preguntita al doctor. Es para decirle, yo tengo una niña no, ya son 17 años, y ella tuvo su relación, decidió tenerla. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo estoy un poquito, me siento como muy, me duele mucho lo que pasó porque realmente yo no eduqué para eso. Entonces no sé cómo acogerlo, no sé o sea, lo que el doctor me pueda decir, qué consejo me puede dar, cómo tratarla, porque realmente la trato muy indiferente y es una niña buena, o sea, ya tiene 2 años de universidad, mercadóloga, y siempre, o sea, está en la casa, pero ella decidió hacerlo y de verdad que me siento muy adolorida. ¿En qué con eso. universidad No sé cómo manejarlo, es la situación. ¿En qué universidad está ella? ¿Perdón? ¿En qué universidad estudia tu hija? Ella está en la Católica. Ok, mira, Sí, dígame, doctor. las recomendaciones que primero, ¿a qué edad comenzaste tú tu vida sexual y en qué circunstancia comenzó? No tienes que responder en el aire, pero para que reflexiones. ¿A qué edad comenzó tu vida sexual y en qué circunstancia comenzó? A ver si se parece o no se parece. Probablemente tu vida sexual comenzó en la forma más ideal, como de una otra forma se nos enseña a que aspiremos, que comience con el matrimonio. Pero muchas veces la realidad no es así. Además, ahí tienes que tomar en cuenta otro factor. Ya los adolescentes hoy día no son los adolescentes que éramos nosotros, porque ellos están en una sobreinformación de los medios, que del internet, que de las redes sociales, que de los contenidos sexuales, que los contenidos pornográficos, que el telecable, que el Netflix, que todo esto. Y esto le hace tener un contacto con esa dimensión de la sexualidad diferente al que tuvimos nosotros. Y en ese sentido, acércate a ella, bríndale tu apoyo, bríndale tu acompañamiento, pero recomiéndale que vaya al ginecólogo con su pareja para que busquen un método de planificación. Porque obviamente ya que ella decidió tener sexo, va a seguir teniendo sexo. Y lo que tenemos que hacer es cuidarla, protegerla y que no salga embarazada sin que lo planifique. Y es muy importante que tú te revises porque lo que comenzó, como fue tu iniciación sexual, no es necesariamente la iniciación sexual de hoy en día. Acuérdate que antes era un valor llegar virgen al matrimonio. Hoy en día los jóvenes, como tienen un sobreexceso de información y una presión muy fuerte, a veces entran en relaciones antes del matrimonio, inclusive eso lo están contemplando, que no quieren casarse sin antes tener relaciones sexuales. Antonio, nos están diciendo que tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué pena que se acabó. ¿Verdad que sí? Pero te voy a exhortar para que venga la semana que viene, a ver si podemos ampliar, porque ahora mismo estamos entrando en el rol de los padres, llegamos hasta la adolescencia, pero después de la adolescencia también hay un rol de los padres que le está dando mucho problema. Esos adultos mayores que están en la casa y los padres no saben qué hacer y cómo manejarlo. Señores, ustedes saben que nosotros escogemos y elegimos.
que hoy es el mejor día de nuestra vida en orden divino y en perfecta armonía, soltando toda deuda de rencor y resentimiento para ser feliz cada día. Será hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes en otra entrega de Aprendiendo a Vivir. Que Dios lo bendiga a todos.